La Fuerza Aérea Argentina se erige como un pilar fundamental en la defensa de la soberanía nacional, siendo un baluarte de la historia y el orgullo de nuestro país. A lo largo de los años, esta institución ha atravesado numerosas etapas, cada una marcada por desafíos y logros que han dejado una huella imborrable en sus miembros. Muchos de ellos han dedicado sus vidas a la defensa de lo que más aprecian, su sagrado país, enfrentando situaciones adversas con valentía y compromiso. La historia de la Fuerza Aérea Argentina no solo se cuenta a través de sus misiones y logros, sino también a través de las experiencias de quienes han formado parte de ella. La perspectiva desde afuera es una cosa, pero contada en primera persona, se transforma en una experiencia completamente diferente. El espacio de la aviación argentina es un mundo único, difícil de capturar con simples palabras. En esta ocasión, nos dirigimos a uno de los lugares más emblemáticos de nuestra aviación, el Aeroclub de Río Gallegos. Este sitio no solo es un punto de encuentro para pilotos y amantes de la aviación, sino que también alberga una rica historia marcada por las vivencias de los valientes miembros de la Fuerza Aérea Argentina. Cada rincón tiene una historia que contar, y cada vuelo es un eco del compromiso y la pasión que han definido a esta institución a lo largo de los años. Estamos en un predio, la palabra, que no solamente este espacio que es el hangar, sino todo el predio, las 99 hectáreas, está declarado monumento histórico provincial. Porque aquí fue el inicio de la aviación provincial y nacional también. Acá en el año 1927 se creó una empresa que se llamó Aeroposta Argentina, con capitales de Aeropostal, de una empresa de Francia, y capital argentino. Y con la fusión de esos dos entes se creó Aeroposta Argentina. Aeroposta Argentina empezó a volar en Argentina, en la parte norte del país, en la parte de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, y después hubo pilotos que vinieron desde Francia encargados de abrir la ruta desde General Pacheco hacia el sur. Entre los pilotos que vinieron estaba Mermoz, francés, y Antoine de Saint-Exupéry, el actor del Principito. Antoine de Saint-Exupéry era piloto y él fue, con su amigo entrañable Mermoz, encargado de abrir las rutas hacia el sur. Y el que llegó acá por primera vez en el año 1930 fue Antoine de Saint-Exupéry. Así que este predio es muy importante para nosotros. Aquí aterrizó y después Aeroposta Argentina mandó a traer desde Francia estos hangares para el país, y bueno, este es uno de los que se mantiene intacto. Hay otros hangares también en San Fernando, en Pacheco, Bahía Blanca, como Rivadavia, pero bueno, este es el que se mantiene más tal cual era en aquella época. Se usa para la aviación civil, como era en aquella época, y lo mantenemos tal cual está aquí en el aeropuerto. Acá a unos metros hay una casita histórica que también se hizo junto con el hangar, se hacía la casa, y la casa que se usaba para reparo del clima, que acá no había absolutamente nada, y además servía de comunicación. La casita aún está actualmente en pie, tal cual como era en aquel momento, y es así, la casita es la única que queda junto con el hangar. Así que es un predio sumamente importante, histórico totalmente, y fue el inicio, como te decía recién, de la aviación
provincial y nacional. Porque después de Aeroposta, con el tiempo, junto a otras empresas, se crea lo que es hoy Aerolíneas Argentinas. El nombre principal, el nombre base de Aerolíneas Argentinas sería Aeroposta Argentina. Así que bueno, este es un predio netamente de mucho valor histórico. Las experiencias vividas por los miembros en servicio activo, así como por los ex miembros de la Fuerza, son mucho más que simples relatos de su trabajo diario. Son historias de valentía, sacrificio y pasión. Cada uno de ellos ha dejado una huella imborrable. Estas vidas se entrelazan con la historia de nuestra nación, revelando el verdadero significado de ser parte de la Fuerza Aérea Argentina en primera persona. Sí, yo soy Juan Goria, soy oriundo de la provincia de Buenos Aires, de Loma de Zamora. Soy el suboficial mayor retirado Daniel Villalba, oriundo de la provincia de San Juan. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Herlein, soy capitán retirado de la Fuerza Aérea y quería comentarles cuáles fueron mis inicios o cómo yo decidí, ¿no es cierto?, realizar esta actividad tan especial como es la de ser piloto, sobre todo piloto militar. Yo empecé mi actividad, digamos, conociéndola indirectamente en Paraná, Entre Ríos, a fines de los años 60. En esa época, primera semana de agosto, que coincide con el 10 de agosto, el Día de la Fuerza Aérea, se realizaba una actividad que se llamaba Semana Aeronáutica y Espacial. Yo con mis 15, 16 años iba a la brigada, segunda brigada aérea de Paraná, y ahí hacíamos colas para que nos llevaran a dar una vuelta en un avión que en ese momento era lo más impresionante que yo había visto en mi vida, que era se le llamaba Huanquero, de matrícula argentina, IAE-63, IE-35, Huanquero, perdón, que fabricación nacional, y yo había visto aviones muy chiquitos, de casualidad, ¿no es cierto? Había visto aviones muy chiquitos, pero ese avión que llevaba 8 pasajeros, motores radiales, un ruido bárbaro, para mí era como ver un jumbo, bueno, y más con la edad que tenía. Así que subíamos, nos daban una vuelta por el río, ¿no es cierto? Una amplia vuelta por el río, aterrizábamos y bueno, demasiado contento quedábamos. Y eso lo hice hasta que fines del año 69 llegó una nota en el diario Clarín donde podíamos anotarlo para ingresar a la Escuela de Aviación Militar. La hice yo, redacté, la mandé y poco tiempo después recibí toda la documentación, ¿no es cierto?, todo el programa de ingreso a la Fuerza Aérea, que inclusive me mandaron material de estudio, realmente muy gentiles, muy amables. Y todo esto es en virtud de que los cursos de piloto privado, que en Paraná existían, porque el Aeroclub de Paraná es maravilloso, pero bueno, mi familia era muy modesta y no podíamos acceder a esa posibilidad. Por eso es que yo solicito el ingreso a la Fuerza Aérea. Bueno, le digo, fue muy agradable poder ir a Córdoba o venir a Córdoba a rendir, porque nos dieron todas las posibilidades, hasta nos mandaron el pasaje en tren que en esa época se usaba, y estuvimos 2 o 3 días acá haciendo los exámenes de ingreso y los exámenes físicos necesarios e indispensables para el ingreso nuestro, que eran importantes los dos, tanto el teórico como el examen físico para que cumpliéramos los requisitos. Sobre todo de vista, les cuento un pequeño detalle, que por ejemplo si no teníamos 10 décimas no podíamos ser piloto militar, ¿no es cierto? Y bueno, eran detalles que ahí se iban descartando y se iban acomodando. De los 900 que vinimos a rendir acá a Córdoba,
ingresamos 200. Yo tuve un periodo de adaptación bastante difícil porque no tenía experiencia militar y bueno, eso digamos, exige un poco más al que viene de un medio que no conoce. Me adapté, siempre pensando en lo que yo podía hacer acá, y ya en cuarto año, fíjense, éramos 53. Fíjense, de 900 que fuimos a rendir, 200 que entramos, éramos 53. De esos 53, aproximadamente 30 íbamos a ser piloto, no había cupo para más personal cuando egresamos. Solo después de 4 años egresamos como alférez y íbamos a hacer el curso de aviones militares. Y oh sorpresa, salgo segundo, el primero se fue de baja y yo quedo primero. Esto es una nota de color, porque yo nunca había manejado un auto. Y siempre cuando damos charlas ahí o me invitan mis amigos de la Patagonia, la hermosa Patagonia Sur que tenemos, a charlar y a conversar, yo siempre digo que cada vez que estaciono mal el auto, mi esposa me dice, eso te pasa por aprender primero a manejar un avión que un auto. Bueno, tuve la suerte de egresar como alférez y empezar el curso de aviadores militares en Córdoba, que dura un año. En ese curso también me fue muy bien y fui seleccionado para volar, para hacer la escuela de caza en Mendoza. Ahí fuimos más o menos unos 20, 25, sí, 20 compañeros míos a hacer el curso, porque ese curso también era selectivo para volar aviones de combate. También tuve suerte, salí de los primeros de la promoción y fui a volar en el año 76 los Skyhawk A4B. Estaba cursando mis estudios secundarios en la Escuela Técnica de Temperley y un amigo vino con un folleto que era de la Fuerza Aérea y me dijo, siempre tuve pasión por los aviones, no sabía bien por qué, pero me enloquecían los aviones. Yo vivía en Loma de Zamora. Loma de Zamora está cerca de Ezeiza y es una ruta donde pasan los aviones por arriba pasaba por arriba de mi casa seguido. Entonces, no sé por qué, no tengo ninguna influencia familiar, pero tenía una pasión por los aviones, no sabía por qué. Un amigo trajo este folleto de la Fuerza Aérea que uno podía ingresar a la Fuerza Aérea y podía ser mecánico de avión. Así que tomé ese folleto, me fui al edificio Cóndor en aquel momento y me traje todos los requisitos y empecé con los papeles a los 16 años y bueno, y así fue. Ingresé en la Fuerza Aérea ese mismo año, haciéndome todo el psicofísico, no tenía ni idea de lo que era. Inclusive ni sabía que iba a ser militar. Mi pasión era, cuando escuché que había posibilidad de ser mecánico de avión, entré a la Fuerza Aérea con ese objetivo. Después uno se va dando cuenta que iba a hacer una carrera militar, que iba a egresar como un cabo de la Fuerza Aérea y bueno, un montón de cosas que uno se va interiorizando. Yo particularmente no tenía ni idea de todas esas cosas. Así que ese fue mi ingreso. Así ingresé en el año 81, en el 80 a la Fuerza Aérea. Cuando yo egresé en el año 83, fui a un organismo que se llamaba Comisión Nacional de Investigación Espacial. Estaba en Aeroparque, cerca de Aeroparque, donde hoy estaba el Servicio Meteorológico, está el Instituto de Medicina Aeronáutica y al lado estaba la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que era un ente de la Fuerza Aérea que realizaba varias actividades. Por ejemplo, en Mendoza se hacía lanzamiento de cohetes para la lucha antigranizo, disparaban cohetes a las nubes, largaban un producto químico que eliminaban el granizo, digamos, como piedra y lo hacían que cayera en forma de lluvia. Después tenía contrato con varios satélites y tomaban fotos satelitales de Argentina para hacer cartografía.
estudio de las inundaciones, estudio de los ríos y todas esas cosas. Así que yo estaba ahí en la Fuerza Aérea en esa época, no tenía trato con aviones, eso me ponía un poco mal, pero estuve 6 años trabajando ahí hasta que después pasó a depender de Presidencia de la Nación y bueno, quedamos después como a disposición y cada uno fue eligiendo su destino y yo elegí para venir acá a Río Gallegos en el año 88 y para trabajar con los Mirage. Ya quería trabajar con aviones definitivamente y ahí gané en la Comisión de Investigaciones Espaciales, todavía no tenía aviones para tocar, entonces bueno, me ponía un poco, si bien me gustaba el trabajo y todo, pero no era lo que yo estaba buscando. Así que en el 88 me vine para acá y ya empecé a trabajar con aviones Mirage en el grupo técnico 10 y bueno, trabajé hasta el año 96 que los aviones se fueron a Tandil y yo me fui a trabajar a Palomar con los aviones Hércules C-130. Ingresé en la Fuerza Aérea en el año 1987, con la edad de 16 años, en plena adolescencia. Mi impulso fue un poco ayudado por unos familiares, en los cuales yo tenía en ese momento en la Fuerza, uno en la Armada y otro en Gendarmería. Y bueno, ellos me impulsaron también y me dieron un empujoncito para poder ingresar a la Fuerza. Y la verdad que hasta el día de hoy no me arrepiento para nada. Bueno, como te digo, ingresé muy joven, a los 16 años, a la Escuela de Suboficial de la Fuerza Aérea en Córdoba. De allí cursé 3 años en la carrera y egresé como suboficial en el grado de cabo y fui destinado acá en la ciudad de Río Gallegos, en la 10ª Brigada Aérea. Ahí transcurrí toda mi carrera, los 37 años de servicio, los cuales me retiré hace 3 meses atrás. Ese fue un poco el inicio de mi carrera militar dentro de la Fuerza Aérea. Como un estudiante más teníamos ciertas actividades, la parte de instrucción, la instrucción militar y la parte de, un poco la parte de aula, ¿no es cierto?, de estudio. Yo en los 3 años, en el primer año fue un año básico y el segundo y tercer año fue dedicado a la especialidad, en el cual mi especialidad es fotografía aérea. En esos 2 años nos interesamos más en todo lo que es la parte de fotografía, tanto en ese momento era analógica, después se fue actualizando todo hasta lo actual que es digital. Entonces hacíamos fotográficas aéreas y terrestres, como le llamamos nosotros, y hacíamos todo el proceso de revelado en los laboratorios que tenía la escuela, que tiene actualmente, ¿no? Esa fue nuestra actividad. Y después, una vez destinado acá en la brigada, en ese momento estaban los Mirage, los aviones, los Mara, el 5 Mara, y lo que nosotros hacíamos con mi especialidad era instalar la cámara fotográfica en un pod que se llama, que es un contenedor de la cámara fotográfica en los aviones. El piloto salía en su vuelo, hacía las fotografías de reconocimiento y cuando volvíamos nosotros hacíamos todo el proceso de revelado en el laboratorio. Y después lo entregamos para el proceso que hacían ellos de reconocimiento, ¿no? El proceso de las fotografías que hacías durante la Fuerza, ¿en qué zonas específicas o zonas particulares acostumbrabas a hacer las fotos dentro de la Fuerza? Nosotros dentro de la brigada teníamos un laboratorio, la cual era una oficina y luego estaba continuo a eso un cuarto oscuro, donde hacíamos todo el proceso de revelado con todos los procedimientos, ¿no? Con los químicos, luego teníamos los proyectores para poder copiar la foto en algunos casos en papel, todo esto que te digo en blanco y negro, ¿no? Hasta que fue un poco evolucionando después en la parte color. Hacíamos también, nosotros cuando estudiamos, hicimos la parte color, pero bueno, dentro de la brigada era todo fotografía en blanco y negro. También hacíamos la fotografía que nosotros decíamos, que llamamos fotografía terrestre, que es la parte de ceremonias, ¿no es cierto?, o legajos para el personal, todo eso nos encargábamos nosotros dentro del proceso. Pero había una oficina dentro de la brigada, que actualmente está en otro lugar dentro de las instalaciones, que era el laboratorio, el servicio de fotografía.
La Fuerza Aérea en ese momento estaba muy bien armada en general. La primera brigada aérea era únicamente transporte, que estaba en Palomar. La segunda es la de Paraná que yo les contaba, que en esa época, en la época inicial estaban esos humildes aviones. Después, ya más adelante se compró el Canberra, se asfaltó la pista, porque eran pistas de tierra, se hizo otro aeropuerto importante por la parte civil, se incorporaron los guaraní, que eran aviones de fabricación nacional, y ya tuvo una actividad más importante. También estaban los Learjet, que hacían digamos, el relevamiento aerofotográfico, y tuvo una vida muy importante la brigada, muy diferente a la que yo conocí en los fines de los 60, o mediados de los 60. La tercera brigada aérea en Reconquista también estaba funcionando con los Pucará esencialmente. La cuarta brigada aérea en Mendoza, ya estaban los viejos Sabre F-86, discúlpenme por lo de viejo, pero son aviones de la guerra de Corea que todavía volaron cuando yo estuve por ahí. Y después los Morán Sunier, que eran aviones de instrucción, que poco tiempo después llegaron los A4C, que eran los A4B que volaba John Reynolds, mejorados, con mejor tecnología, más potencia y sobre todo mayor instrumental de vuelo y hasta piloto automático, que es un detalle muy importante porque es un avión muy inestable para volar y ha generado accidentes fatales por desorientaciones espaciales, sobre todo de noche o entre nubes. Era muy difícil por la inestabilidad del avión mantenerlo nivelado. Entonces el hecho de que esos aviones tuviesen piloto automático generaba, yo le diría, hasta una protección adicional y hasta, sin exagerar, le salvaba la vida. La Fuerza Aérea Argentina se caracteriza por mantener una línea organizada y estructurada en todas las áreas especializadas, como la fotografía aérea, el mantenimiento de la flota, los entrenamientos avanzados, el patrullaje y muchas otras actividades que requieren de un alto nivel de responsabilidad y compromiso entre sus miembros. Sin embargo, llegó el momento en que se vieron obligados a llevar a cabo numerosas operaciones de alta complejidad, lo que tuvo un costo significativo tanto en términos de recursos materiales como en la vida de decenas de sus valientes miembros en servicio activo. Bueno, después para el conflicto bélico con Chile, me mandaron a volar el Mirage 5, el Dagger, terminamos de volar el Mirage 5, voy como instructor de piloto de combate a Mendoza, que era algo que yo lo deseaba para terminar mi actividad como piloto de combate, y bueno, a partir de ahí, después de eso, decidí irme al sur en el año 81, y desde esa época estoy en la querida Patagonia Sur Argentina, feliz, muy feliz y muy contento de haber estado ahí y seguir estando ahí. Respecto a los recursos y la reducción de recursos que se produjo en la Fuerza Aérea fue esencialmente después de Malvinas. Los últimos aviones que se compró la Fuerza Aérea fue en el año 73 los Mirage 3. Después 0 kilómetros. Después se compraron usados los Mirage 5 para el conflicto limítrofe con Chile. Y no se compró más material. Y en la guerra se perdió la mayoría de todo ese material. Para que tengan idea, lo que hoy está en servicio en Villa Reynolds, por ejemplo, no es ni el 20% de lo que yo volaba en el año 76. Y no se recuperó nada. O sea, el poder, digamos, de acción de la fuerza hoy en día es limitadísimo. También cuesta mucho seguir adelante con los proyectos, porque al no tener material, no sé, la Fuerza Aérea esencialmente es material aéreo. Los Daggers ya tampoco fueron desprogramados, los Mirage también, o sea, queda muy poco material y también es un problema para los alfereces o para los chicos jóvenes, los jóvenes, que quieren ser pilotos de avión porque los cupos son tan pequeños que prácticamente los ingresos también son muy reducidos. Y eso prácticamente después de Malvinas no se le dio ningún tipo de importancia. Creo que con esto más o menos hice un pantallazo de lo que fue mi vida como piloto de combate y termino en la guerra de Malvinas
yo ya estaba volando aviones de transporte y se me ordena hacer vuelos de búsqueda de la flota inglesa. Así que hice 9 misiones buscando barcos ingleses con aviones de transporte, bueno, cosas que había que hacer. Y se hicieron. Perdimos un Hércules también que fue increíblemente derribado por los ingleses en algo que yo todavía no entiendo. Un avión que no tiene defensa ni armamento, ser derribado por un avión de combate, yo no lo hubiese hecho. Yo egresé en el año 83. En el año 82 yo estaba cursando el segundo año en la escuela y se hizo el conflicto con Malvinas. Nosotros que éramos alumnos en la escuela no participamos de la guerra activamente. Y bueno, siempre tuvimos aviones un poquito atrasados en la modernización, pero bueno, la capacidad del área técnica y de los pilotos hicieron que la Fuerza Aérea tuviera en aquel papel, en aquella gesta, un papel trascendental. La verdad que se cumplió bien. Teníamos muchos aviones, había varios aviones Mirage, había muchos aviones A4, la Marina tenía aviones A4, tenía Super Étendard, teníamos aviones de entrenamiento, los Morán Sommier, teníamos los bombarderos Canberra. Eran todos aviones de la Segunda Guerra Mundial que tenían ya sus años, pero bueno, estaban modernizados a la época de algunos aviones y sirvió para la misión que tuvo que cumplir, que fue evitar que la flota inglesa ingresara libremente a las Islas Malvinas, siendo que era la primera flota mundial. Nosotros con ese tipo de aviones pudimos hacerle frente y pudimos dar bastantes bajas y dejar bien parado, digamos, el prestigio que tuvo en aquel momento la Fuerza Aérea. Pero sí, siempre tuvimos aviones un poquito más atrás de lo más moderno que existía en aquella época. Después de este tema del conflicto, al haber perdido la guerra, las facilidades internacionales se empiezan a complicar. Ya se paró un poco de las importaciones, era más difícil conseguir los repuestos para nuestros aviones, el armamento ya Argentina tenía imposibilidad de comprar. Y bueno, de hecho, acá en el año 84 se creó la 10ª Brigada Aérea, trayendo los aviones Mirage, y después de eso, poco tiempo después, por indicaciones o por presiones que todavía no se saben bien de dónde son, no sé, nosotros no lo conocemos, la brigada se tuvo que levantar de acá. Después la brigada volvió a hacer base en el año 96. Entonces, eso, bueno, desde esa época creo que la Fuerza Aérea no compró más aviones de combate, sí compró algunos aviones para transporte, pero no aviones de combate. Todo lo que fue aviones de combate, desde aquella época no se modernizó más. Se seguía fabricando el día 63 en el Pampa, que hoy está como avión de entrenamiento. Y bueno, en los últimos tiempos se empezó a darle un poco más de influencia a eso y a fabricar ese avión argentino para proveer a la Fuerza Aérea, pero es un avión básicamente de entrenamiento, que le han puesto algún armamento y lo usamos como avión caza, digamos, caza bombardero, pero no es un avión que está hecho para ese fin. Como los aviones que realmente cumplen esa función. En aquel momento los A4 y en aquel momento los Mirage. Así que yo creo que después del conflicto de Malvinas, haber perdido el conflicto de Malvinas, la Fuerza Aérea fue restringida en muchos casos por fuerzas exteriores a la Argentina, imposibilidad de adquirir cierta cantidad de aviones. La fuerza no ha sido ajena a eso, o sea que hemos percibido menos recursos de lo normal como en otras épocas.
Bueno, todo ha dependido, como les digo, de diferentes estados del país, de los que conducían en ese momento el país y los recursos que podían tener, ¿no es cierto?, para poder brindarlos en todas las áreas, ¿no? La área de salud, de la sanidad y también incluidos nosotros las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea que no se le había prestado la atención suficiente en ese tiempo cuando empezaron a limitarse los recursos. Exactamente, claro, exactamente, pero bueno, fue por una cuestión propia del país, o sea, de la situación que vivía el país en los diferentes momentos, que bueno, ninguno de nosotros en más o en menos años hemos sido ajenos, ¿no? Porque en la vida diaria percibimos cuando algo cuesta más o cuesta menos. Bueno, lo mismo ha pasado en las Fuerzas Armadas en general, ¿no? En la época del país, donde ha estado un poco más limitados los recursos, ha hecho que eso quede en ese nivel, y que no se pueda progresar porque los recursos no eran los necesarios como para poder mantener esos equipos, algo que se va desgastando con el tiempo y que necesita sí o sí un mantenimiento adecuado, más sabiendo una aeronave, ¿no? No se puede hacer algo superficial, tiene que ser algo bien profundo para que pueda mantenerse, ¿no es cierto?, en el aire y sobre todo la seguridad de las personas que van sobre ella, ¿no? Tuvimos la dicha de haber sido reconocidos en el mundo justamente con aviones no tan modernos para la época, haberle hecho frente a una flota súper de primer nivel y con aviones y armamento de última generación y equipos de última generación. Entonces nosotros tuvimos el orgullo de seguir manteniendo esos aviones, los Mirage y los A4, hasta que pobrecitos ya no daban más. Los hicimos volar hasta el último momento, ya no se conseguían repuestos, ya teníamos, se iban dañando los motores y teníamos muchos aviones y pocos motores, la imposibilidad de adquirir motores nuevos ya era remota. Bueno, lo mismo con los Hércules, que ya han sido dados de baja después de esa época, y no existía la posibilidad de renovar esos aviones que habían cumplido la función extraordinariamente en el conflicto. Las operaciones y misiones que llevó a cabo la Fuerza Aérea Argentina no eran tareas simples. Fueron actos heroicos que implicaron una variedad de riesgos. El último conflicto por Malvinas dejó un total de 55 bajas. Posteriormente, la fuerza pasó por muchos cambios durante décadas. No solo se había perdido valor material, sino que también se descuidó el mantenimiento de varias aeronaves. Las brigadas se transformaron en bases, y el reconocimiento y la labor de los miembros que entregaron su vida en Malvinas no fueron suficientemente valorados por algunos sectores de la sociedad. Para algunos eran solo nombres, pero para muchos eran hombres heroicos. Llegados al presente, somos testigos de los cambios que ha experimentado la Fuerza Aérea Argentina en los últimos años. Ante la llegada de nuevas tecnologías, han tenido que adaptarse en muchas áreas especializadas, desde los nuevos ingresantes como suboficiales hasta los entrenamientos más avanzados. El entrenamiento siempre ha sido muy bueno y riguroso, sobre todo. Personal, un piloto, un mecánico siempre tiene que estar en la actualidad preparado mentalmente, físicamente, para poder afrontar los desafíos que tiene la aeronave, ¿no? En algunos casos, creo que en la mayoría de los casos ha hecho todo más fácil también porque los viejos, por decir, los viejos mecánicos con el oído ya sabían qué problema podía tener mecánicamente. Hoy en día la tecnología ha hecho eso mucho más fácil para poder detectar una falla, para poder hacer todo el mantenimiento, es lo que se hace actualmente, ¿no? Entonces creo que la tecnología ha ayudado muchísimo a todo ese mantenimiento.
el espíritu que nos transmitían a nosotros nuestros instructores, que a su vez se lo habían transmitido los instructores de ellos. Y ojo, el piloto que vuela, el instructor que vuela va adelante. Son aviones de un solo asiento. No está conmigo, él está adelante, me está mostrando, me está diciendo qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer y con el espíritu que lo tengo que hacer. Y todo eso, nosotros lo fuimos asimilando con los años. Y por eso es lo que se vio y se mostró en varias acciones, no solamente en Malvinas, pero Malvinas, el mundo fue quien nos vio, ¿no es cierto? A todos, pilotos y mecánicos, a todo el mundo. En el entrenamiento, al haber tantos aviones y tantos pilotos, en aquel momento era muy bueno, se volaba mucho de día, de tarde y de noche, hacía un entrenamiento nocturno. Se volaban muchísimas horas. Después, bueno, cuando todo esto, los aviones se fueron dando de baja y no se iban reponiendo, empezó a bajar la cantidad de pilotos, empezó a bajar la cantidad de entrenamiento. Y bueno, el entrenamiento sigue siendo bueno, pero no en la cantidad que se hacía en aquel momento. Había muchos pilotos, entonces la vida aeronáutica era permanente, entonces había mucho piloto, mucho mecánico, los grupos técnicos eran grandes, había varios grupos técnicos, después se empezó a reducir, se cerró en el 97 la décima brigada, se unieron todos los aviones que Mirage en Tundil, Palomar fue dando bajas a sus aviones, los F-28, que había varios, los F-27 que iban saliendo del servicio también, algunos quedaron fuera de servicio definitivamente, otros se fueron rescatando, pero por ahí de varios aviones se iba armando uno o dos, entonces eso fue lo que estuvimos viviendo casi toda mi carrera, digamos, después de Malvinas. Estos últimos años se le dio mucho énfasis al plan IA 63, entonces bueno, eso trajo que empezaran a llegar aviones a las brigadas, capaz que eso incrementó un poquito la cantidad de pilotos y bueno, el entrenamiento y las cualidades del Pampa hacen que los pilotos se mantengan activos y se mantengan en buen entrenamiento, digamos. Lo mismo los mecánicos, con tecnología nueva, con un montón de cosas que nosotros antiguamente no teníamos. Nosotros teníamos todos aviones analógicos, con relojitos, y ahora son todos aviones con pantallas de LED, computarizados y con un sistema de fallas. Eso también agiliza la parte del entrenamiento de los mecánicos. Y bueno, ahora estamos con una pronta adquisición después de muchísimos años de aviones F-16, que bueno, es la niña bonita de lo que estamos esperando ahora para que esto renazca, que resurja y esa actividad y ver aviones de gran porte, cazabombarderos reales, para volver a tener un poco volver a tener el prestigio que tuvimos antes de Malvinas. Es un proyecto que viene de años. Esto es algo, el valor de una aeronave no es el valor de paquete de hierba, por decirte. No es tan fácil, ¿no es cierto?, adquirir una aeronave, y una aeronave de este tipo lleva todo un proyecto, todo un estudio. De hecho, hubieron otras opciones, no solo el F-16, sino otras opciones, en la cual, bueno, se optó por este tipo de aeronave. Te puedo decir, no sé, 4 años, 5, 6 años que se viene estudiando y haciendo un montón de cosas en cuanto al estudio de lo que es la aeronave y en cuanto a los recursos, ¿no? Porque eso también es muy importante. Es decir, bueno, el país se mueve por proyectos, ¿no es cierto?, anuales,
de presupuesto que se llama, en la cual dice, bueno, para el año 2026 tenemos proyectado comprar 5 aviones de X características. Entonces, bueno, se va proyectando cuál es el costo actual, cuál es el costo a 2 años o 3 años más. Entonces todo eso se proyecta para los presupuestos anuales del país. Entonces dice, bueno, para el 2026 podemos comprar 2 aviones. Entonces sabemos que para ese año, de acá a 2 años más, se va a poder adquirir eso y así. O sea, es un proyecto a largo plazo. No es un proyecto de un año para el otro o de 6 meses. Esto ya venía de antes, no te puedo decir, por decirte de qué gobierno, de qué año, pero fueron proyectándose y bueno, surgió ahora que, gracias a Dios, se pudo acceder, ¿no? Van a llegar algunos el año que viene, otros el 2026, pero bueno, ya está todo encaminado para que eso pueda suceder. Ahora con la adquisición de los F-16 se va a acomodar un poco más la situación. Si bien no son aviones nuevos, tienen sus años, pero no se olviden que en Malvinas nosotros operamos con aviones modelo 50, que eran los A4B, o sea, es importante la máquina, la tecnología, la seguridad de la operación, pero quiero detenerme en un pequeño detalle. El espíritu del piloto, el espíritu del combatiente, el espíritu del mecánico es tan importante como el armamento. Si tenemos el mejor armamento y no tenemos pilotos que lo quieran volar, o quieran hacer las cosas como corresponde, o quieran tener actos de, digamos, de arrojo importante, o mecánicos que trabajen mañana, tarde y noche, aún desarmando bombas activadas como ha pasado, y arreglando motores totalmente agujereados como pasó en la Guerra de Malvinas, no se puede ir. O sea, el espíritu, la instrucción, todo eso tiene mucho que ver. Y nosotros la Fuerza Aérea en ese aspecto lo tenemos muy arraigado. Bueno, el F-16 es un avión muy probado en Estados Unidos, es un avión ágil, es un avión que tiene trayectoria ya, que se ha visto. Esto es lo mismo que cuando nosotros compramos los Mirage en aquellos años. Es un avión que fue probado en la guerra en Israel y teníamos buenas características de eso. El F-16 pasa más o menos lo mismo, es un avión que está probado, un avión que voló mucho tiempo ya y sus características son muy buenas, son una muy buena adquisición. Es un avión que va a resurgir todo lo que fue la gloria de aquella fuerza aérea que combatió en Malvinas, y su armamento porque una de las cualidades que necesita un avión de caza bombardero es tener buen sistema de armamento y buen armamento. Así que creo que el F-16 cumple con esa característica y va a ser algo sumamente prestigioso para la Fuerza Aérea. Sería importante, ¿no es cierto?, que las nuevas aeronaves que se incorporen vengan con el instrumental actualizado y los posibles simuladores de vuelo, que se gana mucho tiempo, sobre todo para la adaptación del piloto, aparte del riesgo que significa hacer un simulador de vuelo, ¿no es cierto? En la 4B, por ejemplo, no teníamos ni biplaza. Era subirse, poner en marcha, dar motor y salir. Después los Mirage 3 sí tenían simulador de vuelo que los pilotos iban a hacer a Venezuela. También los Dagger. Entonces, si los F-16 vienen, tengo entendido que sí, pero es importante que vengan con simuladores de vuelo. El piloto se arma, conoce sus límites, desarrolla su técnica ahí, y después el avión ya es más fácil y ya no tiene sorpresa. Nosotros, les digo la verdad, la 4B nos enteramos cada vez que salíamos qué nos pasaba o qué nos podía pasar. Se pierde tiempo. Y bueno, y respecto también a otro detalle, la Fuerza Aérea perdió más pilotos en La Paz que en la guerra. Por supuesto, en la guerra fueron actos heroicos, fueron decisiones personales,
fueron arrojos personales. En la paz por ahí uno tiene la posibilidad de evitarlo. La guerra no. La guerra, todos los que cayeron o los que combatieron fueron valientes. Fueron eximios pilotos y valientes, que eso vale muchísimo. La Fuerza Aérea Argentina ha dejado una profunda huella en la vida de quienes han formado parte de esta prestigiosa institución, marcando un antes y un después en la historia del país. Esta experiencia ha sido un viaje de crecimiento personal y profesional, que abarca desde los primeros aprendizajes hasta los desafíos más complejos. No solo han desarrollado habilidades técnicas, sino que también han adquirido valiosas lecciones y reflexiones de vida que los acompañarán para siempre, guiándolos en cada paso del camino y recordándoles el verdadero significado del compromiso y la dedicación que caracterizan a un miembro de la Fuerza Aérea Argentina. Prácticamente toda la vida, uno ingresa a los 16 años a la escuela sin saber nada, y después van pasando los años, uno se va metiendo. Haber trabajado acá en la Patagonia, en la unidad, fue una experiencia única. El frío, helada, nieve, hielo, vientos, y sin embargo estar ahí en esa plataforma junto con mis compañeros, la verdad que fue una experiencia única. Después de eso pasar a los aviones, uno de los más grandes del mundo, como los Hércules, un avión de transporte netamente, y saber las actividades como aterrizar en Marambio, aterrizar en una pista un poco preparada, en Marambio, una pista de tierra, llevando helicópteros, llevando comida, trayendo cosas de Marambio, llevando fierros para construir. La verdad que también fue una experiencia. Hércules, un avión que todavía sigue volando, un avión que tiene la Segunda Guerra Mundial y sin embargo sigue con sus cualidades. Y bueno, eso también me marcó mucho y me dio mucha experiencia y la verdad que me marcó. Son los dos aviones, creo que los más eficaces de la Fuerza Aérea. Los A4 también no los puedo despreciar porque no trabajé con ellos. Creo que Mirage y Hércules son los aviones que más me marcaron. Trabajé con ambos y hicieron que la Fuerza Aérea fuera grande. Los Hércules hoy en día siguen llevando, haciendo cosas y gente y rescatando heridos y llevando ayuda para terremotos, inundaciones. La verdad que el Escuadrón Hércules es una cosa que es incalculable el beneficio que le trae la Fuerza Aérea para el país. Bueno, creo que la Fuerza Aérea es todo, es una entidad joven, más joven que el Ejército y más joven que la Marina. Pero bueno, lo que es la Fuerza Aérea con sus aviones y el alcance que tiene, la modernización y el entrenamiento y las capacidades que hay que tener y todas esas cosas, creo que hacen una fuerza única, sin menospreciar a las otras fuerzas. La Fuerza Aérea es vital en cualquier país, en cualquier parte del mundo. Es revolucionaria después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda. La Fuerza Aérea fue la que marcó el camino de la aviación. Así que parece que la Fuerza Aérea es sinónimo de modernización, de alcance y de profesionalismo. La Fuerza Aérea es mi vida. Transcurrí 37 años y medio en la Fuerza Aérea. Como te conté al principio, de los 16 años hasta la actualidad, pasé toda mi adolescencia, mi juventud y mi vida dentro de la Fuerza, y creo que es una parte muy importante de mi vida. Después, la familia, que es muy importante, que siempre la apoyó, tanto en su momento mis padres, mis hermanos,
como después mi familia, mis hijos, mi esposa. Entonces, si no hubiese sido por eso, hubiese sido muy complicado. Pero después de todo, es una profesión, nuestra profesión es militar, es una profesión como cualquier otra, la cual necesita una capacitación desde el principio, desde que yo ingresé hasta el último grado, hasta que me retiré, siempre estaba capacitándome, siempre estudiando una cosa u otra, para poder ascender a los diferentes grados, tenía que rendir materias, bueno, entonces siempre una preparación, siempre una actividad mental, ¿no es cierto?, y física, para poder estar en... Pero resumidas cuentas, la Fuerza Aérea es mi vida. Sinceramente, como se dice, si volviera a nacer, creo que volviera a estar en la Fuerza Aérea. Así que bueno, le agradezco mucho a mi familia, como te digo, a mis padres, que con tan poca edad ellos accedieron a que yo me dejaron hacer lo que quería, y bueno, me acompañaron siempre hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Mi papá ya no está, pero hasta el último momento siempre me acompañó, y mi mamá, mis hermanos, el resto de mi familia, mis hijos, están siempre constantes, porque es una parte muy importante de mi vida, como lo son ellos, ¿no? La Fuerza Aérea Argentina para mí es una forma de vida, una forma de ser, es parte del cuerpo de uno, es parte del corazón de uno, no solo personal, sino de toda la comunidad. Ocupó un papel muy importante en la gesta de Malvinas, y bueno, creo que está en un lugar muy importante dentro de la gente, dentro de la vida de toda la gente, y sobre todo acá en el sur. Acá en el sur se vivió mucho en ese momento de Malvinas, toda la gente, ¿no es cierto?, toda la población lo vivió muy de cerca. Entonces creo que está en muy buen lugar y con muy buen concepto dentro de toda la gente. También quedamos muy mal, porque todos sabemos que se nos escondió después de Malvinas, se nos maltrató. Yo era capitán, jefe de escuadrilla de Fokker F-27, instructor de ese avión, y a veces tenía que salir afuera a vender algo para comer. Entonces decidí hacer mi vida con lo que yo podía y sabía, y bueno, pedí retiro como capitán. Los capitanes no cobramos saberes, pero mantenemos la camiseta, y me fui a Caleta, Olivia, donde pude desarrollar mi actividad con gente que yo ya conocía, grandes hombres, grandes políticos que existieron en esa época, como el doctor Papusek, un médico extraordinario, que era el intendente, y con él hicimos una escuela de instrucción y perfeccionamiento aeronáutico, dándole clase a pilotos teóricos, a pilotos comerciales, observadores aeronáuticos y despachantes de avión. A ese curso venía hasta de Trelew, Comodoro, a estudiar a Caleta, Olivia. Duró 6 años, o sea que les di trabajo a 90 profesores en 6 años, muchos de Fuerza Aérea y también parte de Caleta, Olivia, por el tipo de materia y el tipo de desarrollo que había que hacer, depende de la especialidad. Fue puesta de ejemplo hasta en México por cómo se desarrolló, y también paralelamente con el intendente Benítez hicimos el aeropuerto de Caleta, Olivia, que es otro de mis orgullos. Prácticamente todo el mundo colaboró, las tierras fueron donadas, la pista le hizo vialidad, hasta un empresario que estaba en la escuela, en mi escuela, que haciendo el curso de piloto comercial, nos donó el combustible para las máquinas de vialidad para que hicieran el aeropuerto. O sea, prácticamente el aeropuerto se hizo sin dinero, se habilitó, se inauguró 2 meses antes de que terminara el gobierno del intendente Benítez. Y bueno, es uno de los orgullos que tenemos nosotros al haber pasado por ahí. Yo después me fui a Río Gallegos, ahí fui llamado para ser piloto de la división de aeronáutica, después tuve también una empresa privada, y bueno, hay un libro que refleja toda mi vida por ahí y el orgullo de haber estado por ahí, haciendo lo único que sé hacer, y sobre todo ayudando a la gente, porque los vuelos sanitarios
tienen un precio especial para la vida del piloto. Salvar gente, no se puede medir con nada. Y bueno, y lo pudimos hacer muchos años. También tuve que hacer algunas tareas extras que la vida me exigió, porque me quedé sin trabajo un par de veces, así que me compré un avión a pagar en cuota y había que volar hasta abajo del agua, textualmente, hasta abajo del agua, porque terminé buscando barcos en infracción en la zona de, digamos, la zona de Santa Cruz, ¿no es cierto?, que es 20 millas de la costa, 40 kilómetros de la costa, el Golfo San Jorge, todo de Santa Cruz. La parte sur del Golfo San Jorge se produce o nace el langostino más grande del mundo, por eso que tanto invaden los barcos extranjeros a depredar y a robar lo que no es de ellos. Y con eso nosotros, digamos, la provincia tiene un ingreso muy importante de regalía. Así que con mi pequeño avión que me compré, un avión chiquito que me compré, como dije recién, tuve que volar hasta abajo del agua y bueno, y pude en 5 años agarrar más de 100 barcos y también cumplir un poco con lo que me solicitó el gobierno de la provincia de controlar eso. Y bueno, y gracias a Dios me pude jubilar como director de aeronáutica, después de un libro que mis amigos me pidieron. Pude desarrollar un montón de anécdotas especiales, particulares, que me pasaron, porque Dios quiso que me pasaran, también relacionadas con la profesión, y tuve el honor de ser reconocido por el Honorable Consejo Deliberante de la provincia. Mi libro también fue declarado de interés provincial, y los municipios de Gallegos, de Puerto Santa Cruz, de Río Turbio y de Chaltén también me hicieron un reconocimiento a mí como piloto. O sea que mi vida en la Patagonia fue hermosa como piloto y por sobre todas las cosas me llené de amigos increíbles, hermosos. Bueno, quiero concluir de lo que a mí me quedó de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Yo estuve con un grupo de personas con una identidad adquirida en centros de instrucción y estudios, donde los instructores continuaban el legado de nuestros mayores, que es más o menos lo que yo les comentaba hoy. Por eso es el orgullo de haber pertenecido a ese grupo de gente que mantuvieron toda la vida y aún después, y los que se fueron o nos fuimos a subir, si seguimos manteniendo a esa identidad y esa forma de ser. También quiero decir que fue un orgullo para mí haber pertenecido a esta gran institución armada, a la Fuerza Aérea Argentina, y haber podido conocer a personas increíbles que hoy son mis ejemplos de vida. Para finalizar, quiero recordar a una persona que acaba de fallecer y yo quería y admiraba mucho, quien fue mi guía e instructor de vuelo en aviones de combate. Por eso le pido a Dios que descanse en paz, señor Brigadier Mayor Héctor Destri. Descanse en paz, querido Cholo. Gracias.